ingreso a ninguno. Entonces, les rogaría que usen el correo que registraron en los datos de la facultad para poder entrar sin ningún problema. Háganme favor, hemos tenido segundo día, segundo problema. Entonces, háganme favor, si van a cambiar correo, cámbienlo en la facultad, porque yo tengo la indicación de no permitir que nadie entre de esa manera, porque ya el sistema está debidamente organizado. Sí, gracias, Andrea, ¿cómo no? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, o podemos ya comenzar la clase. ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no es así, vamos entonces. Sí, Jennifer, Sofía y Antuche, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Con una consulta, fíjese que el día de antier envié el correo que nos indicaron, Ajá. pero fíjese que me rebota el correo y lo jalé directamente del WhatsApp que nos mandaron. Entonces ha de estar malo. Yo no sé si Willy entró por ahí. Ya está por ahí, Willy. Entonces hágame un favor, Jennifer, pídale a alguien que le haya permitido entrar al sistema que le dé el correo para poder entrar, porque sí entraron bastantes. Ok, perfecto, licenciada. Algo está pasando por ahí, que la verdad no sé ni qué será. A mí me pasó lo mismo, pero ya entró usted, José David. Yo estoy en el chat de WhatsApp, pero al momento de enviar mis datos, el correo también me lo rebotó, me apareció que no existe. Y también lo tomé directamente del chat de aquí de la plataforma. Entonces yo se lo voy a decir a Willy, porque entonces ha de ser que ahorita está ahí alguien subió. ¿Cuál es el correo? ¿Ese es el que ustedes tienen? Sí, exactamente ese es. Entonces hay que ver Envié al final del chat. qué es lo que está pasando. Entonces, si entra Willy dentro de un momentito, yo le voy a decir para solucionar eso, por favor. Muchas gracias. Yo voy a intentar hacerlo nuevamente en este momento. Le agradezco. Gracias. Sí, ¿alguna otra observación, alguna otra duda? Licenciada, disculpe que me meta, pero creo que fue porque a mí también me lo rebotó al principio, pero era porque el que subió el compañero William al grupo que crearon para ustedes no Ajá. tenía la B al final. Entonces, pero como usted Bueno. ya lo había dicho, yo le agregué la B y sí me lo aceptó, quizás Ok, sea ese problema. tal vez ese es el problema. Póngale ahí, por favor. Sí, creo que un compañero ya envió el correo tal cual, porque sí, a mí sí me rebotó al principio, pero porque no tenía la B. Cuando le puse la B, sí me lo aceptó. Ok, muchas gracias, hoy. Bueno, entonces, primero Dios que sí se va a poder, y si entra dentro de un ratito, te lo decimos. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy. Si no tienen dudas ni respuestas, hoy vamos a comenzar lo que es, Willy, aprovechando que ahí está usted, dice que tienen problema y les ha rebotado el correo que usted les mandó por el chat. Yo creo que tiene un errorcito. Willy, perdone. Willy, ahí está, pero no hoy. Bueno, vámonos entonces a la clase. No, es que lo que sucede es de que a mí también me habilitaron el que yo dé acceso a algunos estudiantes para ingresar. Pero como se aparece la casilla, lamentablemente yo no le doy acceso a nadie más, solo a usted. No, Entonces, Willy, que mire, estamos hablando de dos cosas. Sí, por eso le estaba yo respondiendo que no podía meterme al audio porque no me dejaba el sistema. En relación al tema del correo electrónico, pues yo lo di claro, no sé si lo copiaron mal, de la sección B. Ligda Nájera Financiero B @gmail.com. Ese es parece que el que usted había mandado no tiene B. No, es que como es de la sección B, lo diferencio con los de la A. Por eso, pero el que usted había mandado por el chat no tenía la B. Ah, perdón. Entonces creo que ahí fue donde está el problema, y por eso unos compañeros no pudieron entrar. Jennifer, Sofía, ¿entró ahorita?
Sí, ahorita lo logré enviar, licenciada, muchas gracias. Sí, es que cabal hay que ponerle el B. Entonces ahí estamos. Bueno, Pues entonces ahí estamos, Linda. Perdón, tal vez lo vuelvo otra vez a escribir para que todos lo tengan nuevamente. háganme favor para que ya podamos. Una pregunta a los que están en ya ingresados, que alguien me conteste si enviaron el correo y de igual forma hicieron el ejercicio del nombre completo, carnet, sección y teléfono. ¿Sí lo enviamos? Bueno, Sí. eso es lo que quisiera saber, si pudieron accesar. El punto ahorita, entonces estoy viendo de que si pudieron enviar el correo, tanto en mail como en el WhatsApp, tal vez la persona que hizo el envío omitió la B y los otros sí pudieron ingresar. Lick, perdone. Ajá. Fíjese que sí, en los mensajes que usted envió sí hacía falta la B. Nosotros sí se la pusimos porque así escuchamos, pero sí hacía falta la B. Bueno, entonces Bueno, pues ahí estamos. rectifiquemos y pónganle la B para Claro, poder ahorita lo entrar escribo. que no tenga ningún. Sí. Para que no los Willy, tenga ahorita lo escribo. Willy, ¿a usted le indicaron de la coordinación que iban a entrar personas que nosotros les teníamos que dar ingreso? ¿Qué fue lo que le dijeron? No, fíjese que a mí el licenciado Cáceres y el ingeniero Castillo me habilitaron el sistema e incluso ahorita tengo una casilla con José Luis García González Igual lo tengo yo aquí. que yo lo puedo admitir o no, pero eso sí no lo toco yo, solamente usted, Linda. No, A pero mí instrucciones no me dieron ninguna en ese sentido. bueno, el asunto es la siguiente. Si ustedes entran con el correo que dieron para la asignación, entran en automático. Pero si cambian de correo, no pueden entrar. Entonces yo les pediría que entren con el correo que les dio la facultad, porque ese es el que está registrado y yo no puedo estar ingresando así. Sí, ahí me levantó la mano José David Cabrera Parada. Sí, licenciada, buenas noches. Lo que sucede a veces es de que quizá uno está intentando entrar con el correo oficial, sin embargo, no lo está haciendo desde la plataforma de Classroom por X o Y motivo. Entonces, cuando uno intenta ingresar directamente con el link, aunque sea con el correo de la facultad, siempre le va a aparecer a usted para aceptarlos o no. Sí, pero Entonces, el problema es que ahora que el sistema ya, eso lo he hecho yo los 2 años que tengo de dar clase, pero ahora el sistema ya lo incluye, o sea, prácticamente ahorita ya entran en automático. Entonces, tienen que ver porque yo no tengo alistado a estas alturas de quiénes son los alumnos. Yo no sé si efectivamente ellos están aquí conmigo. Sí, Monzón, Ronnie Estuardo Monzón, ¿qué manda? Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Yo lo que puedo recomendar es que entren al tablón de la clase de Derecho Financiero y den en el botón Unirme de Meet y directamente lo lleva al curso. Yo no he tenido problemas. Voy al botón, dice Unirme en el tablón principal y me direcciona directamente a la clase y me puedo incluir. Por el momento no he tenido problemas. ¿Cómo me pasa a mí? Y así, igual. Ok, perfecto. Bueno, ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Comenzamos ya la clase entonces. Solo les recomendaría, por favor, que los que no han comenzado a leer la ley de la superintendencia de administración tributaria, la comiencen a leer para poder trabajar el laboratorio la semana entrada. Miren, si lógicamente no tienen cámara porque están en teléfono, pues yo voy a entender esa situación. Entonces, si no pueden, pero en conciencia, abrir la cámara, no la abran. Yo entiendo todas las limitaciones que esto implica. Eso no hay ningún problema, pero sí quiero que lo hagan conscientemente. El que no pueda de verdad abrir la cámara, pues en la vida no hay que hacer cosas imposibles, pero el que sí puede abrir la cámara, que la abra, ¿verdad? Sí, Víctor, alguien, ahí estaba Víctor. ¿Y yo? Negrero, sí, perdón. Gracias, licenciada. Mire, solo para consultarle si usted está con la disposición. Si quiere, le puedo apoyar para que le enviemos invitación a los correos de los alumnos para esta videollamada y a ellos aceptando la invitación vía correo electrónico, porque esas se envían por correo electrónico, ya acceden automáticamente. No, es que eso ya se dio. La facultad
ya mandó a todos esa situación. Por eso es que 173 personas entran en automático. Lo que pasa es que el resto, como usted sabe, quieren hacer lo que se les da la gana y sin control alguno. Pero la facultad ya trabajó sobre eso. Por eso es que, y ahorita ya tengo 173. Al principio de esto, les soy honesto, la facultad no tenía eso y nosotros teníamos que ir entrando uno por uno. Ya después y sucedieron tantas cosas, ustedes me imagino que saben lo que sucedió, porque la facultad no tenía ese control, pero ahora ya se tiene. Entonces ahora ya el estudiante tiene que entrar por donde le toca, pues. No puede estar entrando por la ventana si la entrada es por la puerta, ¿va? Sí, Juan José Alessio Alvarado. Ahí está, claro. Y la facultad va a tener control sobre los que están adentro. Exactamente. Eso es. Otra Yes. recomendación, si me permite, licenciada, Con mucho gusto. gracias, es recomendarles a los chicos acá que abran un navegador aparte. O sea, yo aquí en la U tengo Microsoft solo para cuestiones de la U y solo con el correo de la U. Y aparte tengo mis navegadores con correo personal y todo lo demás. Entonces mi recomendación es de que tengan un navegador aparte, solo con el correo de la U y que tengan registrado el correo de Google de la U. Y ya con eso, pues ya no tendría ningún problema porque ya se sabe en qué portal, en qué navegador, perdón, tienen el correo registrado y en qué portal ya pueden acceder a clases. Porque como le digo, yo tengo Brave en mis correos personales, pero en Microsoft yo tengo solo el correo de la U. Entonces ahí no tengo pierde. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, hoy vamos a comenzar el punto número 2. El punto número 2 es el que se llama. Sí, Willy, ¿qué manda? Willy, ¿o quién quería tomar la palabra? Lila, solo un momentito me voy a sentar. Oye, disculpe. Unos 15 minutos. Por cualquier cosa. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar el punto número 2. El punto número 2 es el de derecho financiero. Precisamente es el punto del nombre del curso. ¿Qué vamos a ver dentro del punto número 2 de acuerdo a nuestro programa? Vamos a ver cuál es el contenido, cuál es la definición, las características, el derecho financiero como rama del derecho público, poder financiero y la división del derecho financiero. Dentro de la división del derecho financiero, solamente vamos a ver 4, que es derecho tributario, derecho presupuestario, derecho patrimonial del Estado y derecho monetario. Aquí vamos a utilizar para ver el contenido del derecho financiero el libro del tratadista Héctor Villegas. Héctor Villegas tiene varios libros, pero los 2 libros que nos interesa para este semestre es el que se llama Curso de Finanzas Públicas, Derecho Tributario y Financiero. Y también él tiene otro libro que se llama Manual de Finanzas Públicas, y en los 2 en alguna medida es donde trata el contenido del derecho financiero. ¿Cuál es el contenido del derecho financiero? ¿Qué es lo que vamos a estudiar dentro del derecho financiero? En primer lugar, vamos a estudiar lo que es la relación jurídica del presupuesto. Si ustedes se recuerdan, desde los días que hemos estado recibiendo la clase, yo les dije que el Estado debe de saber administrar 2 grandes partidas, que son los ingresos del Estado, que le va a permitir poder efectuar los gastos en el Estado. Entonces, lógicamente, el presupuesto tiene esas 2 grandes partidas, razón por la cual forma parte del contenido del derecho financiero. ¿Qué es el presupuesto público? El presupuesto público lo vamos a estudiar dentro del contenido del derecho financiero, pero
lo que vamos a saber en este momento es que es un instrumento legal por medio del cual se calcula y autoriza los gastos, prevé los ingresos para solventarlos, determinando las respectivas atribuciones de los órganos del Estado en la gestión financiera. Se habla incluso de un derecho presupuestario cuyo tema se contempla en el de la ejecución de los gastos. ¿Ya? ¿Qué tan fuerte es el estudio de esta regulación jurídica? Y ustedes a lo largo de todas estas figuras, de todos estos elementos, van a estar estudiando, poniendo atención en lo que son los ingresos de los gastos del Estado. Y los ingresos y los gastos del Estado, lógicamente, forman el presupuesto público. Por eso es un contenido ineludible que tenemos que ver en el derecho financiero. Otro contenido que es importante es la regulación legal del tributo. Ustedes saben que el tributo es muy importante para el Estado, porque a través de en primer lugar tenemos que saber que los tributos, cuando yo hablo de tributos, lo hablo de manera general. Y los tributos, en la división más aceptada, se divide en arbitrios, en tasas, en contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Naturalmente, las que percibe el Estado son los impuestos. Y aquí nos vamos a dar cuenta que hay un impuesto existente que tiene una variación y que no es pagada como todos por el Estado. Y ese precisamente es el impuesto único sobre inmuebles, que es cancelado en cada una de las municipalidades en donde existe catastro. Por eso ustedes miran la necesidad de las municipalidades de organizar su propio catastro. ¿Por qué razón? Porque solamente de esa manera es que van a poder percibir el impuesto único sobre inmuebles. Por eso precisamente es importante como contenido del derecho financiero la regulación legal del tributo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde lo podemos, dirigir? A las relaciones concernientes a la tributación. En general, está integrado por un sector específico denominado derecho tributario. Otro contenido, alguien, disculpe, tiene por ahí puesto su micrófono. Le pediría que lo silencie para que no nos esté molestando ese ruido que está haciendo. Ya está. Entonces, luego está la regulación jurídica del patrimonio del Estado. La regulación jurídica de la administración del patrimonio es la gestión más clara que nosotros podemos darnos cuenta, o sea, es cuando el Estado pone a trabajar su patrimonio, ese patrimonio que está conformado por bienes muebles y bienes inmuebles. Yo les dije que el Estado no solamente consigue recursos a través de los impuestos, también les dije que puede poner a trabajar su patrimonio y de esta manera obtiene los recursos necesarios que le permiten satisfacer las necesidades de la población. O sea, dentro de esa relación jurídica, lógicamente está el patrimonio del Estado. Y es más, tenemos un derecho que es el derecho patrimonial del Estado, el que estudia dentro del derecho financiero este tipo de situaciones. Aquí es muy importante indicarles o señalar que la inclusión de este sector jurídico dentro del derecho financiero, o sea, incluir el derecho patrimonial del Estado dentro del derecho financiero es discutible. ¿Y por qué? Porque algunos estudiosos del derecho financiero consideran que la relación jurídica del patrimonio del Estado no integra el derecho financiero, sino que ellos consideran que el patrimonio del Estado es una parte del derecho administrativo que disciplina la actividad privada de los entes públicos. Hoy por hoy, esta discusión y este aspecto ya está claramente aclarado, en el sentido de que el derecho patrimonial del Estado sí integra lo que es el derecho financiero.
Luego, nosotros les dijimos que cuando el Estado, digamos, aplica el presupuesto, respeta no gastar más que lo que tiene de ingresos, no tiene por qué utilizar el crédito público, porque lógicamente cuando el Estado no tiene los recursos, busca quién le puede prestar, ya sea un particular o un país, cierto dinero, y al mismo tiempo que le dé el dinero, el Estado adquiere otra cosa y es una deuda pública. Y lógicamente el problema aquí es que tiene que pagar la deuda pública. ¿Cómo la va a pagar? Como precisamente determinó que iba a ser pagada en la contratación que tuvo que hacer al respecto. Pero lógicamente siempre la utilización del crédito público implica la deuda pública. Por eso es que el utilizar el crédito público no debería de ser la normalidad, sino debería de ser excepción. Debería de ser solo cuando verdaderamente el Estado está en unos aprietos muy grandes que se utilice el crédito público. Por eso es que dentro del contenido del derecho financiero no se puede obviar al crédito público. De esta forma, por todas las normas jurídicas que disciplinan las múltiples relaciones que surgen entre el Estado y los prestamistas, cuando el Estado utiliza los fondos que provienen del crédito público. Luego tenemos la regulación jurídica de la moneda, y el estudio de la moneda también es parte de otro derecho, y es del derecho monetario. ¿Y a qué estamos refiriendo cuando hablamos de la relación jurídica de la moneda? Pues estamos refiriendo a todas esas normas jurídicas económicas que tienen que ver con la moneda y que constituye el derecho monetario, que aquí dice que es de reciente elaboración. No, no es de reciente elaboración, es de reciente análisis, en donde se ha visto la necesidad de crear en Guatemala, por ejemplo, una ley que permita el negociar las divisas. Ya a ese respecto yo les decía, Guatemala tomó un camino, y el camino fue emitir otra ley que se llama libre negociación de divisas, no perder su moneda, que era el quetzal, pero sí permitir que se utilizara otra moneda que regularmente o es el dólar o es el euro. Cuando la moneda del quetzal dejó de tener esa misma paridad con moneda extranjera, porque nosotros en el tiempo del gobierno de Mejía Vítores, un quetzal era un dólar, pero hoy, por muchas situaciones que no las vamos aquí a exponer, ahora para poder tener un dólar yo tengo que pagar 8 quetzales. Entonces, lógicamente, El Salvador tomó otro camino. El Salvador dolarizó la moneda, se olvidó del colón y dolarizó la moneda, pero dentro de la soberanía cada estado decide qué es lo que quiere hacer. Lógicamente, esto es de acuerdo a Héctor Villegas, pero aquí también hay otro clásico de clásico que por muchos años ha estudiado el derecho financiero y es Matus Benavente. Él dice que agregado a los aspectos que señala Héctor Villegas, hay otros contenidos que deben de utilizarse dentro del derecho financiero. Y lo primero que él incluye es la teoría financiera. Y él dice que es importante que todos estudiemos y tengamos un conocimiento de teoría financiera. ¿Y esto para qué? Para que podamos crear, modificar e interpretar la norma financiera y de esa manera poder aplicarla. ¿Quién crea la norma financiera? Pues el Congreso de la República. Ustedes saben que este organismo legislativo, su conformación es de diputados pertenecientes a partidos políticos. Entonces, cuando ellos quieren crear un impuesto o modificar una ley ya existente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que conocer teoría financiera. Luego, lógicamente, a quien le toca interpretar la norma financiera es
a los magistrados que conforman la sala de lo contencioso administrativo, quien por una norma constitucional lo que van a revisar es la juridicidad del acto. Y cuando revisan la juridicidad del acto, lógicamente lo que están haciendo es interpretar derecho financiero. O sea, si ustedes no están de acuerdo con un impuesto que les está cobrando la Superintendencia de Administración de Administración Tributaria, tienen un procedimiento y es el contencioso administrativo. Ese contencioso administrativo, dentro de la conformación de la ley del organismo judicial, dice, no es una sala de apelaciones, porque no va a conocer en alzada, sino lo que es un tribunal afín, que lo que va a conocer es en única instancia el proceso contencioso administrativo. Entonces, es importante también el poder conocer la teoría financiera. No se concibe que se pueda crear e interpretar la norma de derecho financiero sin conocer su teoría. Y como les digo, es obligación de los diputados conocer esa teoría financiera, es obligación de los trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria conocer esa teoría y así sucesivamente. Los legisladores, para poder crear la ley financiera, deben de conocer teoría financiera. ¿Cuál es esa teoría financiera? Por ejemplo, tienen que saber cuál es un impuesto directo, cuál es un impuesto indirecto y cuáles son los principios que rigen los impuestos, en donde fundamentalmente es el principio de legalidad, que está contenida en el artículo 239 de la Constitución, que yo les pediría que la lean. Cuando ustedes puedan y tengo tiempo, lean el 239 de la Constitución. O sea, ¿cómo se resume ese artículo? Que para que el Estado pueda crearnos un impuesto debe existir una ley. Una ley que debe de ser aprobada por el Congreso de la República. Los magistrados de lo contencioso administrativo deben de conocer la teoría financiera y de esa manera aplicar la ley. Tienen en sus manos una responsabilidad muy grande. La Constitución de la República tiene la figura de las salas afines de lo contencioso administrativo y dice que van a revisar la juridicidad del acto. Y cuando están indicando que van a revisar la juridicidad del acto, se están refiriendo a la legalidad del acto en sí. Como les decía, empleados administrativos para resolver deben de conocer leyes financieras. ¿Y a qué parecen ustedes? Los notarios. O sea, ustedes pueden hacer una escritura pública súper inspirada, un modelo de escritura con todos los requisitos que les impone el código de notariado, con una redacción fabulosa que es la que tiene que tener el notario. ¿Pero qué? Tienen que conocer las leyes tributarias. Ustedes, permítanme, vamos a ver qué está pasando por aquí. Si alguien conoce a Marlon Joel Cheley Gómez, díganle por favor que yo no le puedo dejar ingresar porque no tiene fotografía en la foto. Marlon José Cheley Gómez no le puedo ingresar porque no tiene fotografía en la foto. Bueno, entonces, si no inscribe la compraventa, no paga el impuesto del IVA, no le va a servir de nada y ahí se va a quedar. Entonces, el notario es el que también debe de conocer leyes tributarias, debe conocer la teoría financiera para poder interpretarla. Luego tenemos la otra característica prácticamente, permítanme, voy a ver que este es el problema de estar. Ustedes, es compañero de ustedes, Salvador Diego Iglesias Villalobos. ¿Lo conocen? No. No, Lick. No, ok, bueno. Entonces, vámonos porque ya. Bueno, entonces, digamos, lo otro que hay que incluir entre los aspectos generales es la organización financiera del Estado. ¿Por qué nosotros estamos estudiando la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria? Porque queremos saber cuál es su organización. ¿Por qué vamos a leer la ley del Banco de Guatemala? Porque queremos saber cuál es su organización.
O sea, el conocer la organización financiera del Estado permite el conocer bases constitucionales de derecho financiero, así como también las instituciones que han sido creadas para la recepción, para la administración, para el empleo, para la fiscalización de los recursos públicos y como consecuencia conocer los órganos administrativos, donde lógicamente lo que se realiza es actividad financiera. ¿Cuál es la actividad financiera? La actividad financiera es poder cobrar impuestos, luego poder administrar los impuestos, poder emplearlos y poder fiscalizar los mismos. ¿Y cuáles son esas instituciones? Bueno, la primera que se nos olvidaba poner aquí es la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la que nos cobra de conformidad con la ley nuestros tributos, nuestros impuestos. Luego está el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, los órganos fiscalizadores, que sería la Junta Monetaria y la Contraloría de Cuentas. La Junta Monetaria en cuanto al sistema bancario nacional. Entonces, tenemos que conocer esos aspectos. O sea, vamos a hablar de la creación de moneda, pues tenemos que saber cuál es el papel que juega el Banco de Guatemala como único emisor de manera en el país. O sea, esto es importantísimo. Hoy por hoy, hasta lo que va ahorita en la carrera, ustedes no han leído el Banco de Guatemala, no han leído la ley del Ministerio de Finanzas Públicas, no han leído nada de la Junta Monetaria ni la de la Contraloría. Y esos son aspectos bien importantes que integran la organización financiera del Estado, que es tan importante. Luego, otro aspecto que para Matus Benavente debe de ir incluido dentro del contenido es la relación entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Aquí vamos a explicar nosotros que la relación jurídica tributaria es esa relación que se da entre los dos sujetos. ¿Cuáles son esos dos sujetos? El sujeto activo, que es el que nos cobra el impuesto, es el Estado. Y el sujeto pasivo es el que debe de pagar el impuesto. Y aquí estamos hablando de obligación tributaria. Y aquí, si ustedes miran la explicación, es que la relación jurídica tributaria no puede ser confundida con la obligación tributaria. Les explico. Miremos una norma donde está lo que se paga del impuesto único sobre inmuebles. Cuando nosotros miramos la tasa del impuesto único sobre inmuebles, nos vamos a dar que lo que primero hay en esa tasa es una excepción. Y dice que las personas que tienen inmuebles en calidad de propietario, poseedor o usufructo, cuyo valor del inmueble sea de 1 centavo a 2,000 quetzales, están exentos del pago. La relación jurídica se da porque hay relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, pero lo que no hay es obligación tributaria. ¿Por qué razón? Porque la misma ley dice que está exento de pago. Y cuando está exento de pago es que no hay que pagar nada al ente recaudador de los impuestos. Entonces, no podemos concebir que relación jurídica tributaria sea lo mismo que obligación tributaria. Obligación tributaria es cuando surge la obligación de pagar un impuesto determinado. Miremos, por ejemplo, cuando ustedes miren el semestre entrante o para los que ya han leído la ley del impuesto único sobre inmuebles, esa ley tiene muchos errores y entre los errores que tiene es que no hay claridad de quién es el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Pero ya así, investigando bien a pecho, encontramos dos situaciones y encontramos que dice que lo pagan los propietarios, los poseedores y los usufructuarios de bienes inmuebles. Pero resulta que Juana Pérez no tiene bien inmueble. Entonces la ley puede pasar 500 años, pero nunca va a tener una obligación tributaria porque nunca va a pagar el impuesto. Algunos tratadistas estudiados por nosotros se refieren a que esa diferencia
que hay entre la relación jurídica tributaria y la obligación tributaria es erróneo si se les da el mismo significado. ¿Por qué es erróneo si se les da el mismo significado? Porque son dos conceptos completamente diferentes. Es importante determinar que puede existir relación jurídica tributaria sin que exista obligación tributaria. Y por eso yo les estoy poniendo el ejemplo de las tarifas del impuesto único sobre inmueble, donde claramente dice que el inmueble que vale de un centavo a 2,000 están exentos de pago. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted es propietario o es poseedor o es usufructuario, la ley tiene contemplado eso, pero usted no paga nada. ¿Por qué? Porque la misma ley lo está exonerando del pago. Entonces, esa precisamente es la situación que se da. Ahora, miremos, dice que es por medio, sí, ¿cómo no? ¿Quién levantó la mano por ahí? Levantó la... Por error lo levanté, licenciada, gracias, disculpe. Pero aprovechando, licenciada, perdone la interrupción, solo para que ya me quede claro el asunto del sujeto pasivo y sujeto activo. El sujeto activo es el Estado. Sí. Y el pasivo soy yo, como contribuyente. Así es. Ah, ya. Con eso, licenciada, gracias. El sujeto activo es el que cobra. ¿Quién cobra? El Estado, haciendo utilización del poder tributario del Estado. Así es. Gracias, licenciada. Entonces, sí, ¿cómo no? Aprovechando la interrupción, dijo el compañero y muy acertado. Entendemos entonces que la relación jurídica tributaria es ese vínculo que la ley vincula, redundando, ¿verdad? Vincula al sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes, con el Estado en su poder de imperio, que creo que hemos leído por ahí. Y esa obligación tributaria es cuando el presupuesto jurídico, hecho jurídico contenido en la norma tributaria, en ese caso el IUCI, que quien tenga a su nombre una propiedad, y deba pagar el impuesto, esa es la obligación tributaria. Una vez no se active ese presupuesto jurídico, no existe. Existe una relación porque todos estamos bajo la alumbra de la ley tributaria, porque cualquier momento hacemos un acto y ¡pum!, caemos grabado y tenemos que pagar impuestos. Okay. Gracias, licenciada, eso estoy muy amable. No se preocupe, por eso dice esta lámina, si ustedes leen, dice que es por medio de la obligación tributaria que se establece el vínculo separando claramente los derechos y obligaciones del contribuyente frente al Estado y el Estado frente al contribuyente, los cuales están regulados por el derecho financiero, además las garantías y procedimientos que puedan o tienen derecho los contribuyentes frente al Estado o viceversa. Por ejemplo, ¿qué procedimiento es el que tiene el contribuyente a su mano para poder alegar si no está de acuerdo con el pago de un impuesto? El contencioso administrativo, que es el que le va a permitir discutir sobre la legalidad o no de la acción. Pero cuando nosotros lógicamente ya estamos, ya el Estado ya estableció ciertas situaciones para cobrar, pero el contribuyente no le paga, también tiene un procedimiento. ¿Y cuál es ese procedimiento? El económico coactivo. Ese económico coactivo, que es el procedimiento de ejecución que tiene el Estado en base a un título ejecutivo que tiene aparejada cantidad líquida exigible y de plazo vencido. Para entender entonces esto de la manera más clara, ponemos el siguiente ejemplo. Juan Pérez es abogado, se dedica al ejercicio liberal de su profesión, que se encuentra grabada por la ley del impuesto sobre la renta. De esta manera surge entre el Estado y el abogado relaciones de carácter tributario. Se deben una y otra una serie de obligaciones que serán cumplidas, aun cuando Juan Pérez nunca llegue a coincidir en la situación prevista por la ley para que nazca la obligación tributaria. Otro aspecto que es importante es las relaciones que se originan entre particulares derivadas de los impuestos. Estas relaciones entre los contribuyentes surgen generalmente de la legislación financiera y tributaria, con el objeto de asegurarse el cumplimiento de la obligación tributaria. Y como consecuencia se genera la captación
y los recursos. O sea, yo capto el dinero de los impuestos, inmediatamente tengo recursos públicos, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. Terminando todos estos aspectos que deben de estar contenidos, tanto lo que dice Héctor Villegas como Matus Benavente, entramos a definir qué es derecho financiero. Ustedes van a encontrar definiciones como autor de derecho financiero, encuentren y exista. Por ejemplo, esta es una definición que no tiene un autor determinado y dice que derecho financiero es una serie ordenada de normas científicas y positivas referentes a la organización económica de los gastos e ingresos del Estado. Matus Benavente nos da una definición como más grande. Dice, es una disciplina jurídica. O sea, él dice, es una disciplina jurídica que estudia principios, preceptos legales que rigen la organización del Estado. ¿Para qué? Para la percepción, para la administración y el empleo de los recursos públicos y las relaciones jurídicas a que los impuestos dan origen entre el Estado y los contribuyentes, como los que se generan estos como consecuencia de la imposición. Es lo mismo que hemos venido hablando, pero él le pone un apellido a la disciplina y le habla disciplina jurídica. Fernando Sainz de Buganda, él no le pone apellido a la disciplina. Él simple y sencillamente y de manera muy general dice, es una disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, así como el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos, ordenación de los gastos y pagos que se destinan al cumplimiento de los servicios públicos. Hipólito Rossi. Aquí Hipólito Rossi ya nos da una, digamos, una ubicación en dónde está el derecho financiero. Si es un derecho privado o un derecho público. Hipólito lo centraliza claramente y dice, es una rama del derecho público. Así que aquí con esta definición, nunca podemos nosotros decir que el derecho financiero es un derecho privado. ¿Y qué estudia el derecho financiero? Permítanme un momentito. Perdón, entonces les digo, rama del derecho público que estudia y programa los principios e instituciones jurídicas que deben de regir la actividad del ente público consistente en dotación dineraria, o sea, en proporcionar el dinero para atender las necesidades estatales y las generales del país. La obtención de tales medios dinerarios, su administración e inversión y la realización dineraria de las dotaciones. Luego tenemos Giuliani Fonroche, que él es un poco, digamos, no tan extenso como los demás, pero dice, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado, en sus diferentes aspectos, órganos que la ejercen, medios en que se exterioriza y contenido de las relaciones que la originan. Giannini dice que es el conjunto de normas que disciplinan las recaudaciones, la gestión, el gasto y los medios necesarios para la vida del ente público.
y da otra definición que dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado. Cuando yo estoy mencionando actividad financiera del Estado es conseguir los recursos, emplear los recursos, poder satisfacer las necesidades de la población y luego entrar a la fase de fiscalización que la ejerce del presupuesto, la Dirección Técnica del Presupuesto, que es parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y la ley de la Contraloría General de Cuentas, que llegan a una misma situación. Y a una misma situación lo que llega es, lógicamente, a tener el dinero necesario para poder satisfacer las necesidades de la población. Carácter del derecho financiero. Y esto lo hacemos basándonos en Valdés, en Ramón Valdés. Yo sé que ustedes oyeron a Ramón Valdés, pero lógicamente es, permítanme un momento. Bueno, entonces dice que Ramón Valdés dice que pese a que hay diferencia en algunos puntos en el derecho financiero, sí hay puntos de convergencia. Y esos puntos de convergencia, lógicamente, son las características del derecho financiero. En primer lugar, ¿cuál es la principal característica? Que el derecho financiero es autónomo. No depende de ningún otro derecho. No es parte del derecho administrativo. Esto ya está plenamente discutido porque es autónomo. El derecho financiero es autónomo porque dispone de principios generales propios y actúa coordinadamente en permanente conexión e interdependencia con las demás disciplinas como integrantes de un todo orgánico. O sea, nunca pensemos que el derecho financiero es parte del derecho administrativo. Eso ya está plenamente establecido. Somos autónomos. ¿Por qué? Porque tenemos principios generales propios y ustedes van a ir viendo cuál es lo que tenemos a nuestro favor. Yo les digo, así como el derecho penal tiene principios fundamentales como el juez natural, por ejemplo, el derecho financiero tiene un principio constitucional fundamental que es el principio de legalidad, que consiste en que para poderme crear un impuesto debe de existir una ley creada por el Congreso de la República. La segunda característica, que muy bien se recuerdan, la definió uno de los autores que vimos anteriormente, y es que es un derecho público, nunca puede ser un derecho privado. O sea, esta rama jurídica se ubica en el derecho público. ¿Por qué? Porque su relación es con el Estado. Cualquiera que sea el criterio que se utilice para distinguir el derecho público del derecho privado, no puede caber duda alguna que la disciplina en estudio pertenece al derecho público. Lo anterior, ¿por qué? Porque las normas financieras no están destinadas a atender directamente necesidades particulares. Nosotros lo que hablamos es de atender necesidades públicas. Están llamadas a normar el poder estatal de mando en el campo financiero. O sea, nosotros no pensamos en cubrir la necesidad de Juan Pérez particularmente, sino nosotros, desde el punto de vista Estado, estamos obligados a satisfacer todas las necesidades de la población. En segundo lugar, el derecho financiero no es un derecho excepcional. Por el contrario, es un derecho completamente normal. Y aquí hay una reflexión muy valedera donde otro autor grande del derecho financiero, que es Plugiese, dice que el derecho financiero señala al respecto que no es concebible una ley más normal que aquella que regla la actuación del Estado, procurando los medios económicos que en el pasado, en la actualidad y siempre serán indispensables para la existencia de la organización política de la sociedad.
Entonces, lógicamente, si lo que está regulado es la actuación del Estado, esto no puede ser un derecho excepcional. El Estado siempre necesita los recursos para cumplir con esa función, de acuerdo, en el caso nuestro, en nuestra Constitución de la República, y es poder procurar las necesidades de la población. Lógicamente, es un derecho público y desde el punto de vista jurídico es relativo a las finanzas del Estado y a las relaciones del Estado como un ente jurídico con los particulares, con otros estados, otras instituciones públicas y privadas, naciones o extranjeras, y los derechos y obligaciones que nacen de esta relación. Entonces, sí tenemos que tener bien claro esta situación. Entonces, que se encuadra dentro del sector público, no dentro del sector privado. Y al estar dentro del sector público, lo que regula son las relaciones en las que priva el interés de todos, el interés de la comunidad, el interés de la sociedad sobre cualquier interés particular. Y esto se produce no solo en el ámbito tributario, sino también se extiende al ámbito presupuestario o al ámbito del gasto público. En cuanto que las instituciones que se engloban en él tienen por finalidad fundamental equilibrar el poder dentro del Estado y asegurar que en cada caso será posible la exigencia de responsabilidades por parte o a cargo de gestores de la cosa pública. Sistemático. El derecho financiero aparece como un ordenamiento instrumental y sistemático en cuanto al ingreso y gasto, no como finalidades en sí mismas, sino que cobra sentido cuando se aplican al logro de la finalidad pública que satisface las necesidades de la población. Se compone de normas de carácter heterogéneo, no homogéneo. Y cuando decimos de carácter heterogéneo, quiere decir que son diversas. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta o advertimos que el derecho financiero no tiene relaciones homogéneas, sino que por el contrario, un conjunto de relaciones de diversa naturaleza que solo tienen en común el hecho de referirse a múltiples actividades que el Estado desarrolla en el campo financiero. Lógicamente, al ser un sistema y tener esa característica de sistemático, tenemos que tener claro que el derecho financiero lo que regula es el interés financiero del Estado. Establece toda la estructura para que el Estado pueda obtener recursos, administrarlos y erogarlos. Y cuando el Estado eroga los recursos, es que realiza la satisfacción de las necesidades de la población. Lógicamente, si va a pagar la construcción de un hospital es porque ya está el hospital ahí y el hospital va a ser utilizado por todos los habitantes de esta población. Ya vimos que es una rama del derecho público, pero aquí hay una variedad de filminas para poder recalcar en eso como rama del derecho público. El derecho financiero es una rama de derecho joven que ha entrado en discusiones con el derecho administrativo. No estoy diciendo que es de reciente aplicación, no. Es joven y discute con el derecho administrativo, pero todos ya coincidieron, eso ya se estudió, eso ya se pudo comprender, que coinciden que es una rama del derecho público muy representativa. No hay contrato y es unilateral. Para Ramón Valdés Costa, él indica que pese a existir grandes discrepancias doctrinales, existe sin duda puntos de convergencia. Y estos puntos de convergencia son que el derecho financiero es una rama jurídica que se ubica dentro del derecho público, cualquiera que sea el criterio que se utilice para distinguir el derecho público del derecho privado. Y aquí no hay duda, estamos claros que el derecho
pertenece al derecho público, que es una disciplina de estudio del derecho público. Y eso basta solo con que ustedes miren quiénes aparecen en ese contexto como sujetos activo y pasivo. Hay una relación entre el Estado y hay una relación entre el contribuyente. Entonces, lógicamente, no puede estar en el ámbito privado, sino que tiene que estar en el derecho público. ¿Por qué es público? Y aquí lo volvemos a explicar, porque es el conjunto de normas que regulan el orden jurídico relativo a las finanzas del Estado, a las relaciones del Estado como ente jurídico con los particulares, con otros estados, con otras instituciones públicas que pueden ser privadas, nacionales o extranjeros, y los derechos y obligaciones que nacen de estas relaciones. Lógicamente, el derecho financiero se encuadra dentro del derecho público y como tal, ¿qué regula? Regula las relaciones en las que priva el interés de todos, el interés comunitario, y que se manifiesta sobre el interés particular. Y esto no solo se da en el ámbito tributario, sino también en el presupuestario o del gasto público, en cuanto a que las instituciones que se engloban tienen finalidad fundamental. Es importante que pueda darse el equilibrio del poder dentro del Estado, con una sola finalidad: asegurar que en cada caso será posible la exigencia de responsabilidades por parte o a cargo de los gestores de la cosa pública. Al considerar al derecho financiero como una rama del derecho público, es por el hecho del carácter coercitivo que tiene la aplicación de las normas. No existe una libertad de interpretación, sino que la ley nos dice cómo deben de interpretarse las leyes y deben de interpretarse en el sentido literal. Y además no puede darse la manifestación de la voluntad. ¿Ustedes no firman un contrato con la SAT para pagar impuestos? O sea, ustedes, si se establece esa relación entre sujeto activo y sujeto pasivo y surge la obligación tributaria, sin necesidad de contrato pagan. ¿Por qué? Porque si no pagan, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene todos los procedimientos a su alcance para que ustedes paguen coactivamente. Y yo siempre digo, pensar hoy dormir a la Superintendencia de Administración Tributaria es lo absurdo. Des en cuenta que cada día se está modernizando. Fíjense que ahora lo de la factura electrónica tiene una finalidad: establecer si efectivamente lo que usted compra lo puede comprar con sus ingresos. En un simple abrir y cerrar de ojos pongo el NIT y me sale a todo lo que me dedico yo. Y día a día la superintendencia se va modernizando. Ya en otros sistemas más de avanzado ya hablan de la inteligencia artificial. No sé si ustedes han oído hablar lo del juicio de Shakira. Pues eso fue producto de la inteligencia artificial. Y así vamos a ir avanzando en esa situación y en ese sistema. Entonces, no podemos salirnos más que el derecho público. El derecho financiero es una rama del derecho público. Es efectivamente diferente a cualquier derecho que esté contenido en el derecho privado. Y aun cuando deja a los sujetos que conforman la sociedad para que cumplan con los ejercicios de las normas, no le permite la libertad de que manifieste su voluntad. Y al estar estos sujetos particulares en cualquiera de las condiciones que la ley financiera señala, y al estar estos particulares en esas condiciones, deben cumplirla tal y como la ley lo regula. Preguntas, respuestas, aquí estoy a su disposición. Preguntas, respuestas. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Se ordena bebida? Té frío de la casa, por favor. ¿Está bien té frío? Un momento.
¿Quién está platicando por ahí? ¿A quién no estamos oyendo? Sí, Sabdi, Sofía, Ruano Pinto, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. A mí me quedó duda de lo que vimos en las relaciones entre particulares que se derivan de los impuestos. No sé si me puede dar un ejemplo de una relación derivada de ello. Por ejemplo, cuando usted le compra una casa a una empresa particular, tiene que pagar los impuestos del Estado. Usted es un constructor, usted me vende la casa a mí, pero lo que nos rige es la relación estatal. ¿Qué es lo que nos rige? La ley del IVA. Ya le capté, licenciada, gracias. No tenga, o sea, usted me vende la casa, usted es particular, yo soy particular, pero lo que nos rige es la relación con el Estado. ¿Y cuál nos rige? La existencia de la ley del IVA. A ver, ¿qué otra? Sí, Rodrigo Andrés Guzmán Ramírez. ¿Qué tal, licenciada? Hola. Perdón. ¿Qué tal, licenciada Nájera? Muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Licenciada, a mí personalmente me gustaría saber cuál es su concepto de derecho financiero, porque nos dio el de varios tratadistas, pero a mí en lo personal me gustaría escuchar el suyo. Si Pues no es mucho más, por es favor. muy simple, mire, es muy simple. Si hacemos el resumen de todo lo que tenemos, en primer lugar tenemos que decir que es una disciplina jurídica, que se enmarca dentro del derecho público y que lo que va a regular es la relación entre el Estado con los particulares y que le va a permitir realizar las actividades, la actividad financiera del Estado, que comienza en poder buscar el dinero a través de los impuestos, a través de la explotación de bienes patrimoniales, a través de donaciones, a través de crédito público que genera deuda pública con una finalidad fundamental. Y la finalidad fundamental es satisfacer las necesidades de la población. No sé si con esto. Muchas gracias, licenciada, se lo agradezco bastante. Gracias, No, feliz noche. A ver, ¿qué otra duda? ¿Qué otra pregunta? Bueno, si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, solo les pediría que para esta semana tienen que leer la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, que la vamos a trabajar el día martes, si son tan amables. Pasen feliz noche, que Dios los bendiga, buen fin de semana, lean la ley, por favor, y cuídense mucho. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada, gracias. Feliz noche. Gracias, licenciada. Pase feliz noche. Feliz noche, Ligda. Dios los cuide. Feliz Noche, Ligda. Adiós, Willy. Pasen feliz noche. Que estén bien.